Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos, como siempre, a que se quede con nosotros para tener a total detalle la información de nuestro estado. Nos acompaña, como cada noche, Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto, por supuesto, estar contigo, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o también por las redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó las primeras becas a hijos de policías para que cursen sus estudios en universidades públicas y también privadas del estado. Beneficios que alcanzarán a un importante número de familias de agentes y lo que también coloca a Yucatán como el primer estado en brindar este tipo de apoyos. El gobernador Mauricio Vila Dosal atestiguó la firma de la carta de compromiso de 72 universidades para el otorgamiento de becas a hijos de policías. En la explanada del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que la beca cubre el 100% de la inscripción anual y las colegiaturas mensuales, así como brindar un apoyo económico a los jóvenes. Es importante señalar que no solamente necesitamos la beca, estudiar en la universidad cuesta, ¿verdad? Hay que pagar el transporte de tu hijo, si te queda lejos de tu casa, pues va a tener que pagar su comida, y es por eso, y además pues no es lo mismo, hay universidades que estudiar en ellas son más caras que en otras. Lo que no queremos es que los hijos de los policías, por ir a una universidad privada, pues resulte que estén padeciendo, pues ahora sí que penurias. Entonces, esta beca que están dando las universidades, que es la inscripción del 100% y la colegiatura del 100%, lo vamos a acompañar con un apoyo que el gobierno estatal le va a dar a los hijos de los policías con una beca de 2,600 pesos bimestrales para que les sirva en su transporte, para que les sirva en sus comidas y para que los hijos de los policías no tengan ningún problema, ya sea que estudien en una universidad pública o en una universidad privada. Ante el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, en representación de las instituciones de educación superior, Miguel Pérez Gómez, precisó que las universidades respaldan a la comunidad de bomberos y policías para fortalecer la educación de sus hijos. El hecho de que las universidades hayamos decidido unir nuestros esfuerzos para apoyar a las familias de los policías no es sino un reconocimiento a esa labor. Vamos a estar de su lado, vamos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir mejores oportunidades para sus familias, para conseguir que sus hijos puedan tener en su visión, en su proyecto personal de vida, la capacidad de saber que pueden terminar una carrera, de que pueden acceder a una institución de educación superior. Seguramente ustedes como papás están muy preocupados por eso. Así que como universidades, señor gobernador, señor secretario, cuenten con el esfuerzo colegiado de todos nosotros para apoyar en lo que sea necesario. Vila Dosal y los rectores de las universidades entregaron las primeras becas a los hijos de los policías. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. Uno de los personajes más importantes y recordados en la historia de México es el Benemérito de las Américas y precisamente es recordado a 147 años de su muerte. El legado de Benito Juárez García se mantiene vigente fortaleciendo el marco jurídico de la entidad, principalmente en seguridad, expresó el representante de los tres poderes del Estado, Víctor Merari Sánchez Roca. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, asistió al 147 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, donde el diputado Sánchez Roca expresó que con la estrategia Yucatán Seguro que aprobó el legislativo se fortalece la seguridad pública. Las autoridades de Yucatán afrontan realidades que amenazan la estabilidad del pueblo y de la gente. Ante ello, la seguridad forma parte toral para cuidar el entorno social, económico y de tranquilidad que nos pone a niveles nacionales e internacionales como referencia en prevención y combate a la delincuencia. Hace unos días, Yucatán Seguro fue aprobado
para continuar con una estrategia que mantenga el blindaje. El consenso y la voluntad política hicieron que las fuerzas parlamentarias aprobaran por unanimidad la iniciativa del Ejecutivo Estatal. ¿Y cómo no estar de acuerdo con esta medida legislativa? Si proporcionando mayores condiciones a la seguridad pública se generan en gran medida las inversiones locales y extranjeras que se materializan en empleos que llevan bienestar a las familias yucatecas. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz Sierra depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor ante la estatua de Benito Juárez García, ubicada en el Parque de San Juan del Centro Histórico de Mérida. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y la lectura puede llevarnos a lugares fantásticos. Con esta idea ya suma más de 60 salas de lectura con presencia en el estado. Una más se concreta en el Gran Museo del Mundo Maya. Al inaugurar la sala de lectura del Gran Museo del Mundo Maya, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, dijo que el hábito de la lectura desarrolla la imaginación y amplía el vocabulario, entre otros beneficios que ofrece. Que aprendamos a disfrutar de la lectura. La lectura puede llevarnos a lugares fantásticos, puede enseñarnos muchas cosas y puede hacernos ser mejores personas. Entonces espero que todos a través de este espacio podamos aprender a disfrutar del arte de leer. Con la apertura de la sala de la lectura del Gran Museo del Mundo Maya, suman 63 espacios en la entidad donde se promueve el hábito de la lectura y los visitantes disfrutarán de más de un centenar de títulos y diversas actividades culturales, entre ellas el cuentacuentos Freddy Jiménez García, que se presentó en el evento inaugural. La jefa de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Nadia Pérez Basurto, dijo que este año se aperturaron 9 salas de lectura. El día de hoy se abre la octava y la novena, la octava aquí en el Gran Museo del Mundo Maya y la novena el personal de la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura están yendo a Tipical Maní pues a gestionar la apertura de la novena sala. Aquí en esta sala en particular me parece que hicimos una donación como de 100 libros, 80, 100 libros más o menos, compartido entre el acervo que se ofreció del Programa Nacional de Salas, acervo que nosotros como secretaría les estamos donando. Entre ellos estamos donando un juego completo de la enciclopedia yucatanense, lo cual también pues nutre el trabajo que se hace aquí en el Museo de Preservación del Patrimonio, la oportunidad de venir a consultar este importante documento aquí en esta sala. Con motivo de las vacaciones, los jueves a las 10 de la mañana se realizarán en la sala diversas actividades, como la biografía del papel rasgado el 25 próximo, Ilustrando el Universo 8 de agosto y Aviones de Papel el 15 del próximo mes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Desde 1978, la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán trabaja en el rescate y el fomento de las artesanías tradicionales y en el impulso de las nuevas formas de expresión de los productores actuales. Para impulsar el sector y que los productores puedan exhibir sus figuras en establecimientos, la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Asociación Latinoamericana para el Fomento de Folclor y las Artesanías AC, así como con restaurantes, al celebrar el 41 aniversario del decreto de creación de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán, que se conmemoró el 18 de julio de 1978, su directora, Dafne López Osorio, expresó que las obras de los artesanos podrán colocarse en espacios físicos para su comercialización. En el marco de nuestro 41 aniversario, firmemos un convenio para participar en expoferias a nivel nacional e internacional con la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folclor y la Artesanía, Expo Tlaqueparte. Y como parte de los trabajos encaminados a lograr nuestro objetivo, estamos abriendo nuevos espacios de comercialización. A esta nueva alianza a favor de los artesanos la hemos llamado Caminos de Artesanos Enlazados de Yucatán. Llevará el nombre Hachcómpralo como identificador comercial. Estas manos de amor llenas de historia, pero también de innovación, que hablan al plasmar en cada artesanía su personalidad y cosmovisión, que inspira su arte con espíritu de lucha y superación. En representación de los artesanos, la niña de 7 años de edad, Renata Pech, explicó su gusto por urdir. Soy del municipio de Chocholá, Yucatán. A la edad de 5 años
aprendí de mi abuela Luisa Rosado el hundido de hamacas. Estoy contenta por estar aquí y quisiera que todas las niñas y los niños preservemos nuestras raíces. En la conmemoración también se cortó el pastel con motivo del 41 aniversario de la Casa de las Artesanías. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y para fortalecer los programas del campo que impulsa el gobierno del estado y también ofrecer escenarios reales de aprendizaje a estudiantes, el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, y también el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, Hugo Delfín González, firmaron un convenio de colaboración. En el documento se establecen las bases para llevar acciones conjuntas de investigación, colaboración académica y también impulso profesional, así como prestación de servicios y prácticas profesionales para el alumnado, principalmente en el área de ganadería. Momento de ir a nuestra primera pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso con mucho más. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa, y seguramente le ha pasado que va por la calle y al querer estacionarse no puede, porque el lugar se encuentra separado ya sea por una piedra, por cubeta u otros objetos. Pero no sabemos si separar el lugar de este modo se puede o no se puede hacer. César Gómez nos trae todos los detalles. ¿Conoce a alguien que coloque cubetas, conos o cualquier otro objeto con el fin de separar su lugar de estacionamiento? Pues bien, en esta nota le compartiremos si esto está permitido o está prohibido. Aquí la información completa. Esta práctica es recurrente, sobre todo en el centro de Mérida, aunque ninguna colonia o fraccionamiento está exento. Primero hay que especificar cómo se divide la vialidad, tal como se muestra en la siguiente imagen. Banquetas son los espacios donde el peatón puede transitar. La calzada es el sitio exclusivo para el paso de vehículos. La calle, que va de una edificación a otra. Y la propiedad privada. Con base en el reglamento de la Ley de Tránsito de Yucatán, esta acción no está dentro de lo que vienen siendo las prohibiciones, o sea, de lo que no debemos de hacer en vía pública. ¿Qué artículo menciona algo al respecto? Bueno, el artículo específico es el 162, en el inciso 1 y en el inciso 5. El obstaculizar, ya sea con material de construcción, con algún obstáculo, con algún objeto, el tránsito de personas y vehículos, que debe ser libre, o sea, el tránsito en las aceras y banquetas debe estar libre, el tránsito en las calzadas igual debe estar libre de obstáculos, que no genere ningún riesgo para quienes lo utilizan. También hay vecinos que, aunque no tengan coche, colocan cualquier clase de objetos para que nadie se estacione frente a su casa con el pretexto de que llegará alguna visita.
Eso también está prohibido. Sin embargo, en el artículo 165 del mismo reglamento, menciona que en caso de que algún vehículo obstaculice la vía pública y el propietario no lo mueva dentro de 5 días después de haber sido notificado, la Secretaría de Seguridad Pública podrá retirarlo y multarlo con 9 a 12 UMAS. En resumen, ni el propietario de una casa o negocio tiene derecho a colocar algún objeto en la vía pública, ni los conductores deben estacionarse en lugares que no sean su propiedad. Recuerde que el artículo 1, inciso 5, del reglamento de la Ley de Vialidad menciona que todos estamos dentro del reglamento desde el momento que salimos de nuestras casas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y en un tema en donde se dan también buenos resultados, la visita a los diversos museos de la capital del estado. Buena afluencia, reportan las autoridades municipales. En las primeras semanas de vacaciones de verano, se registró buena afluencia de visitantes en los museos de la capital yucateca, expresó el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña. Quiero decirte que a nivel nacional ha habido una disminución del 10% de la asistencia en general en los museos de nuestro país. En el caso de los museos del Ayuntamiento de Mérida eso no ha ocurrido. Mantenemos la misma afluencia del año pasado, incluso con un aumento cercano al 12%, lo cual quiere decir que en el caso del municipio de Mérida la afluencia a los museos se mantiene como siempre ha habido e incluso tenemos un pequeño aumento. En varios museos y centros culturales se imparten diversos talleres artísticos con motivo de las vacaciones. Lo resaltable para mí es que además de los talleres para los niños que tienen que ver con las bellas artes, hay talleres que tienen que ver con los cultivos, con el respeto de la naturaleza, con el medio ambiente, con la reforestación. Por ejemplo, tenemos un programa que está en varios centros culturales donde tenemos un show de títeres, de teatro guiñol, de títeres, y acompañado con eso el chico se va con un pequeño árbol a su casa para que lo plante. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Es un placer ver a la dinastía Herrera actuar y más si lo hacen todos en un mismo escenario. Si quiere ver a estos grandes talentos juntos, la función será el próximo martes. Con la participación de integrantes de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación de la dinastía Herrera, el próximo martes a las 19 horas se estrenará la obra El Rey Chelón de Canacín en el Teatro Daniel Ayala. Que es una parodia de la película que se llama El Rey León. Y pues bueno, como pueden ver ustedes, somos un elenco bastante numeroso. No estamos todos, vamos a ser un poquitito más de 20 actores en escena. Con un gran equipo, una gran producción. Una vez más, la familia Herrera se presenta con una obra totalmente familiar, muy blanca, muy regional. Es una adaptación de Mario que hace del Rey León una adaptación a lo yucateco. Cereco, quien dará vida al Rey Chelón, dijo que una de las innovaciones es la escenografía virtual. Los boletos están a la venta por internet. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y de estos temas, Maribel Vega también, y como siempre, tiene los momentos para reportar ejes de salud. Ahí va el tema de los juanetes, sobre todo en las mujeres. Una consideración, los tacones. Evitar el uso de tacones altos y de punta ayuda a prevenir la formación de los juanetes, que padecen entre el 15 al 35% de las mujeres. Otro de los factores que ocasionan su formación son enfermedades como la artritis o el componente hereditario. Se habla de muchas causas. Una de las principales causas es el tipo de calzado que las mujeres utilizan, ya que el calzado que termina en punta, ¿sí?, va a hacer que de una manera forzada los dedos del pie tengan una mala posición. La obesidad también es un problema que puede llegar a generar. En cuanto a los síntomas, el principal es el dolor en el dedo gordo del pie. Generan mucho dolor, mucho dolor. Los pacientes ya no pueden caminar largas distancias, no pueden estar de pie en periodos prolongados, y eso pues limita prácticamente todo, ¿no? No pueden hacer muchas actividades de la vida diaria. Y cuando eso sucede, bueno, ya está indicado el manejo quirúrgico para su corrección.
El tratamiento quirúrgico no es definitivo, pues si se continúa con la mala práctica del uso de tacón, sobrepeso o el factor hereditario, el padecimiento vuelve a registrarse. Los juanetes son un padecimiento que se presentan con mayor frecuencia en mujeres, con una proporción 8:1 en comparación con los hombres. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y bien, para que los doctores puedan contar con una mejor preparación, en Yucatán se abrirá el Centro de Simulación Quirúrgica. Este es el segundo del país. Yucatán contará con el único centro de simulación quirúrgica del sureste del país, donde podrán entrenarse los médicos en diversos procedimientos quirúrgicos, informó el delegado del IMSS en Yucatán, Pedro Marín Campos. Que es un centro, será un centro de entrenamiento para los médicos en formación y para los profesores y para los mismos personal de salud, en los cuales podrán ganar habilidades prácticas y tecnológicas, ¿no?, en la formación y destreza de procedimientos quirúrgicos. La instalación contaría con quirófano de simulación de alta fidelidad, donde los médicos se apoyarán de maniquís para realizar prácticas de atención del parto, reanimación cardiopulmonar y atención del código infarto, así como una zona de realidad virtual 3D Max y una sala de análisis. El delegado dijo que iniciaron los trámites para gestionar los últimos 19 millones de pesos para que concluya la obra y equipamiento del centro, que estará ubicado en el fraccionamiento Pensiones, detrás de la unidad de medicina ambulatoria. En cuanto al abasto de medicamentos en la delegación, dijo que es superior al 99%. ¡No te lo puedes perder! Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil. Al Chile. Y Servicel. Representantes de instituciones públicas y también privadas obtuvieron las constancias que avalan su participación en el Diplomado de Habilidades Laborales, una certificación que impulsa la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La Subsecretaría del Trabajo desarrolló el curso para contribuir a la formación profesional de los colaboradores de empresas, así como otras instituciones establecidas en la entidad, esto a fin de elevar su competitividad con capacitación. Los 150 participantes, como emprendedores, personal de pequeñas, medianas y grandes compañías, así como integrantes de asociaciones civiles y organismos públicos, continuaron su proceso de formación profesional en liderazgo, trabajo en equipo, servicio, innovación, entre otros temas, esto por medio de la certificación Impulsa 2019 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mayra Benz tuvo la oportunidad de platicar con Juan Carlos Vega, él es el subsecretario de Energía. Vamos a ver la entrevista. Momento de darle la bienvenida al subsecretario de Energía, Juan Carlos Vega Milque, que en esta ocasión nos va a estar platicando justamente de un tema bastante interesante en cuestiones de energía. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Teleyucatán te informa. Hola Mayra, buenas tardes, muchas gracias por recibirme, a tus órdenes. Vamos a platicar de la nueva planta de energía eléctrica que va a estar en nuestro estado. Pues, ¿por qué es tan importante conocer este proyecto? ¿Cuáles van a ser los objetivos y la importancia y el impacto que va a tener en nuestro estado? Claro que sí. Bueno, esta planta, como la anunció el ingeniero Morales este pasado lunes, sería una planta de ciclo combinado de 500 megawatts. ¿Okay? Estaría construida en los terrenos que hoy ocupa la Mérida 2. No significa que vayan a quitar la Mérida 2, sino sería adicional. Ya cuenta con infraestructura esta Mérida 2, entonces se puede compartir con la Mérida 3, ¿no? Es una planta, como te decía, ciclo combinado, 2 turbinas de gas, 1 turbina de vapor. Esto también es muy interesante porque, bueno, hablando un poquito sobre también, pues la construcción es una planta que va a empezar a realizarse, pues también va a impactar en cuestiones de empleos en nuestro estado. Por supuesto. Se estima que la construcción comience el próximo año, principios del próximo año, y entre en operación un poquito antes del verano de 2021. En una primera fase tendría 300 megawatts y en una segunda fase serían 500 megawatts. Esta segunda fase entraría en operación en 2023. ¿Aproximadamente cuántas personas van a estar pues justamente en la construcción y también en la operación? Pues yo calculo que la construcción se pudiese llevar unas 600, 800 personas
La operación de una planta de este tipo podrían ser entre 40 y 50 personas. Aquí también cabe resaltar que, bueno, en muchos lugares de nuestro país, pues están tratando de hacer diversas pues generadores de energía, ¿no? Energías limpias, y bueno, también hay esta cuestión de compartir un poco, de complementarse también con las ya existentes. Claro que sí, e incluso te comento, Yucatán no es la excepción. En la primera subasta Yucatán ganó 9 de las 18 permisos, ¿no? Entonces, aquí en Yucatán hay 24 permisos otorgados para generar por la Comisión Reguladora de Energía. Esto suma 1.560 megawatts. Ya hay operando 210 megawatts en 2 parques eólicos y 2 parques solares. Así es. Y bueno, justamente ahorita que tocas este punto, ¿cuánto tiempo va a estar abasteciendo también a nuestra ciudad? Ok, si te refieres a la planta de energía eléctrica, esta se estima que suple la demanda unos 15 años. Aunque la planta no significa que a los 15 años deja de operar. Estas plantas duran entre 25 y 30 años de operación. Entonces, pero satisfacería la demanda de unos 15 años. ¿Por qué también es importante recalcar este punto? Porque la ciudad también está creciendo, ¿verdad? Sí. Aquí también, ¿cómo se da el abasto en los nuevos fraccionamientos que están alrededor del periférico? Sí, fíjate que incluso con el tema del crecimiento resulta tan importante pues la labor que ha estado realizando nuestro gobernador Mauricio Vila, de tener una comunicación directa con el licenciado Bartlett, que es el director general de la CFE, y el apoyo del presidente de la República. La península de Yucatán creció en 2018 5.4% en su demanda de energía eléctrica. La media nacional fue de 3%. Entonces, estamos creciendo a mayor paso que el resto del promedio del país. Entonces, pues plantas como estas vienen a suplir esa necesidad de energía que se va a estar dando poco a poco. Aproximadamente, ¿cuánto abasto, a cuántas casas, a lo mejor a cuánta población se va a estar llegando y se va a estar abasteciendo? Mira, esta planta va a generar 500 megas. Hoy en día se cuentan con 2.160 megawatts de capacidad instalada. Entonces estaríamos hablando de un 23% adicional de capacidad de generación. Perfectísimo. Ahí para toda la gente que quiera continuar pues conociendo el avance y que también el saber un poquito más a detalle de este proyecto, pueden entrar a alguna página web, pueden acercarse ustedes para conocerlo. Sí, por supuesto, pues está la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, ahí está la Subsecretaría de Energía, ahí estamos para apoyarles en todo lo que necesiten. Pues subsecretario, muchísimas gracias por toda la información. Ahí todos los que nos están viendo pues seguramente van a estar pendientes de esta obra que no solamente va a impactar en nuestra calidad de vida, sino también en empleo y en muchísimas otras cosas. Muchas gracias. Al contrario, Mayra, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a continuación le damos a total detalle los nuevos esquemas de apoyos que brindarán las autoridades federales y que tendrán presencia aquí en el estado para impulsar las actividades ganaderas. A principios de agosto, por medio del programa Crédito Ganadero a la Palabra, el gobierno federal hará la primera entrega de 700 novillonas a pequeños ganaderos del estado. El secretario de Desarrollo Rural del estado, Jorge Díaz Loesa, el coordinador de ganadería en el sureste, Jorge Arechiga, y del delegado del gobierno federal, Mena, visitaron ranchos del oriente para constatar la calidad de las novillonas, que deben tener peso promedio de 350 kilos y de preferencia preñadas o listas para la gestación, de quienes posiblemente serían los proveedores del programa. Los ganaderos beneficiarios del programa con menos de 35 vaquillas y cuenten con unidad de producción pecuaria con base a la cantidad que puedan albergar en su rancho, recibirán entre 5 a 10 novillonas y un semental como apoyo del gobierno federal. Para los interesados en ser proveedores del esquema, el precio promedio que se pagaría por vaquilla es de 16,000 pesos y 37,000 por semental, además de cumplir con el requisito de tener su rancho libre de cualquier enfermedad y expresar su intención ante la Asociación de Criadores de Ganado de Registro o a la OGROI, que serían los agentes técnicos que aprobaría la Coordinación Nacional de Ganadería que encabeza David Monreal Ávila, quien pagará el ganado. El apoyo de crédito a los pequeños productores se empezará a devolver 3 años después, con 30% en especie, por medio de las crías.
30% en el cuarto y el saldo en el quinto año. Los productores inscritos en el programa que tienen pendientes algún requisito por cubrir deben acudir al centro rural de la SADER más cercano para subsanarlo para participar. Tele Yucatán te informa. Momento de una pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ya estamos de regreso con más información y la contaminación de las costas limita la posibilidad de usar las playas con fines económicos, recreativos y estéticos. También degrada y destruye hábitats de playa únicos. Por esto debemos de cuidar nuestras costas. A fin de generar una cultura de cuidado ambiental, una empresa de cerveza artesanal yucateca llevará a cabo este domingo la iniciativa Limpiemos las Playas en el puerto de Chuburná. No es importante limpiar y arreglar, sino tratar de no ensuciar. Así que no es solo limpiar periódicamente las playas, sino acostumbrarnos a no ensuciarlas. Por lo que extiendo la invitación a todos a seguir sumándose. A las empresas que nos ven, leen o escuchan, les invitamos a que nos contacten y traigamos más acciones como esta. Los interesados en participar en la actividad de este domingo deberán llegar a las 7 de la mañana al punto de encuentro en el muelle del puerto de Chuburná con ropa cómoda. Se espera que en esta primera jornada se recolecten al menos 2 toneladas de basura. El presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida dijo que se sumarán a esta iniciativa y generarán otras estrategias para el cuidado del medio ambiente. Como Comisión de Jóvenes Empresarios, estamos sumando esfuerzos para llevar a cabo un proyecto que busca combatir la contaminación que afecta a las playas de nuestro estado, especialmente en esta época de vacaciones, donde la afluencia de gente a las mismas es mayor que en el resto del año. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y el año pasado, para que usted tenga un escenario, la temporada de captura de pulpo generó una derrama económica que superó los 2,000 millones de pesos. Mientras tanto, aquí en Yucatán, precisamente, los pescadores se preparan para la captura de pulpo. El 1 de agosto comenzará la temporada de pulpo en la entidad y los pescadores alistan sus embarcaciones para incursionar en la pesquería que tiene mayor impacto económico y social por la derrama económica que genera y el número de personas que participan. Debido a que la producción de escama y langosta es baja, los pescadores tienen su esperanza en la captura del molusco, que tiene una demanda en el mercado nacional y extranjero. A unos días del inicio de la temporada de pulpo, el director de pesca del Ayuntamiento de Progreso, Roger Gómez Ortegón, explicó que los pescadores están alistando sus barcos. Se empieza a notar la actividad en el habituallamiento de lo que son, ver que las máquinas estén bien, todas las necesidades de repuestos, mangueras, todo lo que es la agenda de preparar sus tiempos, porque pues llevan hielo, combustible, insumos. Aquí la pesquería cambia porque se incrementa la tripulación de las embarcaciones, desde que llevan ya alijos, jimbas, otro tipo de carnada
que se requiere para esta pesquería, pues obviamente todo ese movimiento ya se empieza a reflejar. El año pasado, la temporada de pulpo generó la derrama económica de 2.200 millones de pesos con la producción de 35.500 toneladas. En Progreso, que es el principal exportador de pulpo, participan en la actividad 4.500 pescadores, divididos en 500 embarcaciones de la flota mayor y numerosas lanchas. Del 1 de agosto, que formalmente inicia, al 15 de diciembre de este 2019. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una exhortación a los pescadores, a los paseantes, a los veraneantes, a que pues respeten los periodos de veda, que sepan qué especies son las que están abiertas sus pesquerías en este momento, que respeten las tallas mínimas de los peces, las cantidades de las propias especies. Si es pesca de recreo deportiva, también tienen que respetar los volúmenes de captura. También hago una exhortación a que toda la basura que muchas veces se vierte al mar y demás, apoyemos a no seguir contaminando nuestros mares. La temporada de pulpo, que concluye el 15 de diciembre, activa la economía de los puertos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Destinan recursos para saneamiento y aguas limpias en varios municipios del estado. Con el objetivo de incrementar los servicios de agua potable y saneamiento en Yucatán, con una mezcla de recursos de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno de Yucatán, iniciaron la construcción de 1.214 sanitarios ecológicos en varios municipios considerados de alta a muy alta marginación, informó el director general del organismo de Cuenca, Península Yucatán de la Conagua, Ignacio Mendicuti Priego. El funcionario detalló que son varias las localidades y municipios beneficiados con esas acciones, principalmente Chemash, Chiquinsonot, Izamal, Motul, Xcuxcap, Peto, Tecom, Tizimín, Xcuxcap, Valladolid y Yaxcabá. Los trabajos se realizan a través del programa de agua, drenaje y saneamiento, que este año incluye una inversión conjunta de 101.9 millones de pesos, de los cuales 49.7% corresponden al Gobierno de México y 50.3% al Gobierno del Estado, a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Mendicuti Priego especificó que la inversión para los sanitarios ecológicos corresponde a 83.7 millones de pesos del monto total, a beneficio de 5.244 habitantes, con lo que se pretende prevenir enfermedades de origen hídrico. El funcionario federal agregó que también se implementarán acciones como detección y reparación de fugas, mejoramiento físico y comercial del sistema de agua potable, así como acciones de muestreo, entre otros. Teleyucatán te informa. El 27 próximo a las 9 horas en la unidad deportiva Fernando Novelo, la cual está ubicada en la calle 27 de la colonia del mismo nombre de Valladolid, se pondrá en marcha el proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, el cual pone en marcha la Secretaría de Gobernación, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se invita ya a participar a la población maya e indígena migrante yucateca. En la consulta se recibirán opiniones, propuestas y planteamientos de los principios y criterios que sustentará la iniciativa de reforma constitucional y las correspondientes leyes de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pausa comercial, no se despegue porque al regreso estará con nosotros Hermila López Balán. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzila Gableni, pues aquí estamos a punto de concluir esta semana. Sí, ya casi, a un día. Casi, a un día. Pero tenemos como toda la debe información. Ser. Veito no igual que le cambié su chico el Teleyucatán te informa yambalo can yujelta velati le acabila huachaklahum pele lo buquinil Winalil julio tile 2019. Ojalá Chiluyucatán, Mauricio Vila Dosal, Tacpa y Chilpe Muchtan Balil, Tuxip, Tacpa Vila, Utsip, Terupuelo Moctanil Mulmeya, Tuxtun Hetz, Tume 72, un pele nos Nahilop Shock, Universidad B, Utsabatun, Antahilwa Beca Tiupala, el policía. Letie Antahilwa Beca, Hela, Utiatun Mau Boltic, le Tuscu Bota, le Matunu Bolton, Mishmatnu Bolo Mishbal, y que con Ocol Shock, Letie, Tankelem para Lobo. Tacpa y Chile Muchtambalo, Luis Felipe Saiden Ojeda, Ujol Popilo Molay y Seguridad Pública, Molay el Solal, y Miguel Pérez Gómez, le Titatu Cabatun, le nos Nahilob Shoko, le Jalacho, y Leula, Jol Popilo Botucubotun, Yash le Becoba, de Cabello Antahiloba Tiupalal, le Policía te Cuchil el Gelo. Tu nos Cuchil, nos es Agil, Museo del Mundo Maya, Hekaptatun Shanu, el Cuchilil, Teluchu Shok. Matelo Micamal, Magdalo Shokik Mac, Analte, Wapik, Il Junilop, Holindatum, Erika Miet Corona, Hol Popilo Molay, el Miatzil, Secretaría de la Cultura y las Artes, Uchale Cabetun, le can Shok Nakma, que cana Machupe Juna, Shokupe, Analte, Shoke, Ku Pexik Tunu, Tukul Macte, Lumanta, Tukul, Gelas Barro, Kashokik, Pebatun Malo, Yantun, Sokuchukik, 63, Upele Kuchilop, Heyan, Wete, Tulumil Yucatán. Y este versión y cheluk en el agujero el maca tulaga el jueves las 10 hatscap in que gelas me yahelo con betele para lo con tac pajalo telo este bistun ukaholtico bash con me ubetco que gelas me yahkabil y este lucanico ula bashilo tusan unos nahil me yahkabil Casa de las Artesanías de Yucatán tu kimbesa behlai 41 jabo tun hek aptak le kuchilil gela Beitun Saugel B. Hol Popil Dafne López Osorio, 18 de julio tu Javi 1978, le caje capta le cuchil gela, ya tu pexil taltun le meyas cabil cubetic gelas, maco tije ejecutalo tije gelas cajilobo, behlai le meyas il cubetic le maco ba ticu yesa telo ticu conol chante cuchil gelo. Tu cabales meyas cabilobo, tu chupal Renata Pech le titun mant antelo te kiala le tie ustuichtung uak ikan. Ulag bashi yan talamilti masho ach kana ta kushana lete chupalal kole lo ach kana shana kusako po kutaho ku tu celu na yok ma ke hok ku tich tatung ushe ubakel beyo Juanete yalati ichil Castlan tan lehela ichil 15 tak 35% kole lo hachtung ya butsaiko kana shana be ku yuchucho le talamil hela yantu nulag ma ke signal tu yetel que bichakile ma kabedu ukalante kiok mak yama que tu mentunga le shana bekana ku tsai ko le tumbeti ku yandale talamil tio o la le yama tu me hach polok albe y lo gutse que shana helo la yutasi talamil tie ti le waku chik paha 8 tulu kolelo yandi le talamila chenu tu shi ku chik paha yandi ukatu yale manalti kolelo ku yuchu le talamil bahela Ulag basil kanang utsatanta shan uyutski mau yutskin tele umang mis bikone shalik bilo halka nabilo tile le domingo kutala ya no pepek sili lukaba limpiamos las playas tu kahil chuburna halka nabil tiku min le mako heloba le masuk atak pahle las 7 hats kapkin te tu halka nabil chuburna titunku menumut coba ya bachmako bitelu manu moloptum bukaba pulante lo takap lo tonelada bin kutukulta kun molbil peba ma una lobali chembale ya maktu minano tukuliti le bahela yashuk en el agosto kahal to shanu in el ubimako ichka nabelu chuko le pulpo tanuli sigo mako hebistunte tu ukahil progreso Roger Gómez Ortegón col popilo mola el chukaite tu ayuntamiento progreso que alike le chukayobo tanuli sigo ba tu chaiko tu laga nuclic a veces el vino ichka nabil le ingelo le uchuk le pulpo peti le barra chkutasik nahal utialit le chukayobo tu habiako tun chikpah le buka pulpo jose ichka nabil gelo taktun te tu el progreso y no tak pahal 4500 chukayobi
chale meyahilgela 15 de diciembre utsokukiniltung hetsan chalo chukule pulpo. Lleva ni psicopatías de yak abilak imparte que samal psicopatías la barro canan uyohel también. Querida Eleni, aquí nos vemos como siempre. Nos vemos mañana para terminar bien la semana. Así es. Nosotros les agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Recuerde que sigue la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de Carlos Rodríguez y por supuesto de todo este gran equipo, le deseamos que tenga buenas noches. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol como primera nota, y es que ayer el equipo de los Zaraperos de Saltillo tomó venganza de la blanqueada que recibieron el martes en el primero de la serie en el Cuculcán 12-0. Ayer los Zaraperos vencieron a los Melenudos 12-4, sufriendo la derrota José Samayoa. Tendremos el resumen. También estaremos hablando del físico-constructivismo, y es que se van a realizar dos eventos en el mes de agosto. Viene el Mr. Yucatán el 4 y el Mr. Playa el domingo 18 de agosto. Hoy se presentaron la convocatoria de ambos eventos y por supuesto le estaremos comentando en detalle. También se dio a conocer que mañana viernes y este sábado va a haber una exhibición de bolchos. Van a ser los bolchos de obsidiana que pues han venido recorriendo diferentes ciudades de la República, y ahora le toca a Yucatán tener este magno evento. Y en el béisbol, nuevamente retomando, estaremos hablando de los standings cuando falta un mes, 10 días para que concluya la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Estaremos observando de cerca, pues Yucatán está en el segundo lugar de la zona sur, a 2 juegos de los Tigres, pero le vamos a dar un repaso a los 16 equipos, a las 2 zonas, zona norte y zona sur de la Liga Mexicana. De esto y mucho más estaremos platicando, y como todas las noches, la oportunidad de saludar y compartir micrófonos con mi compañero Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, ya noche de jueves, muy buenas noches. Rapidito nos vamos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y sin más preámbulo, arranquémonos ya con toda la información deportiva de este día. Jorge Vázquez conectó ayer un gran slam en la séptima entrada. Previamente los Zaraperos habían timbrado pues 3 carreras en la primera. Encaminaron
en forma temprana al triunfo y ganaron 12-4 el equipo de Saltillo a Yucatán para emparejar la serie en el Parque de la Serpiente en Plomará. El resumen. Con efectivos ataques de 3 carreras en la primera entrada, 4 en la séptima y otras 3 más en la octava, los zaraperos de Saltillo se desquitaron y le propinaron paliza de 12-4 a los Leones de Yucatán para emparejar la serie a un triunfo por bando anoche en el Parque Cuculcán. Los del Zarape madrugaron al abridor y derrotado José Samayoa, y en el episodio de las buenas noches tomaron ventaja de 3-0, apoyados por imparables productores de Daniel Álvarez, José Orozco y Rainel Rosario. Pero fue en la fatídica séptima tanda que se enfilaron al éxito con racimo de 4 anotaciones, luego de gran slam de Jorge Vázquez, y en el octavo rollo, los visitantes hicieron sus últimas 3 carreras para sentenciar la pizarra. Ganó Kelvin Marte en 5 rollos, en los que aceptó 2 carreras y ponchó a 3. El revés fue a la cuenta de Samayoa, luego de permitir 4 registros en 5 episodios. La última batalla de esta serie será esta noche, con el duelo abridor entre Raúl Carrillo contra el melenudo Jesse Estrada. Y a partir del viernes, las Fieras serán anfitriones de los Piratas de Campeche. Bien, y dejamos al rey de los deportes, y es que nos adentramos al llamado deporte del músculo, el físico, constructivismo y fitness, y es que se presentó este mediodía pues 2 eventos muy importantes y tradicionales que se hacen en el mes de agosto, que es el Mr. Yucatán y también el Mr. Playa allá en el Puerto de Progreso. La Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness de Yucatán presentó este mediodía 2 de sus competencias más importantes, que son el tradicional Mr. Playa y Mr. Yucatán, que se realizarán en agosto, según dio a conocer Evangelina Quimé, secretaria de esta asociación. Son eventos importantes, uno es selectivo para el clásico Mr. México, que es el Mr. Yucatán, y el otro pues es tradicional, que nuevamente regresa a donde nunca debió partir, que es la concha acústica del Malecón de Progreso. Agradecemos de verdad al Ayuntamiento de Progreso las facilidades que está dando para que esa tradicional Copa Mr. Playa regrese nuevamente. Les recordamos que es un evento gratuito para el público. El Mr. Yucatán se realizará el domingo 4 de agosto a partir del mediodía en el auditorio de la Unidad Deportiva del Sindicato de Telefonistas en Periférico, mientras que el Mr. Playa será el domingo 18 de agosto en la concha acústica del Puerto de Progreso. Tenemos categorías para todos en ambos, tenemos categorías de principiantes, novatos, clasificados, bikini wellness, la categoría de figura, veteranos. Entonces queremos hacer una cordial invitación para que asistan a estos eventos. Les recordamos que el Mr. Yucatán es un evento selectivo, solamente pueden participar los que son yucatecos o que residen aquí en el estado. Y el evento Mr. Playa es un evento abierto. Por último, Evangelina Quimé aseguró que el Mr. Yucatán será un evento selectivo para el Campeonato Nacional Mr. México, que se realiza en el mes de septiembre en la capital del país. ¿Le gusta a usted el automovilismo? Bueno, pues si le gusta, mañana póngalo en la agenda. Viernes y sábado va pues a realizarse una exhibición en el remate de Paseo de Montejo, bolchos de obsidiana. Estos 2 vehículos, bueno, pues han venido recorriendo diferentes ciudades de la República. Ahora le toca a Mérida y bueno, pues la invitación se hizo presente en una conferencia de prensa. Los detalles. Como parte de la gira nacional por diferentes ciudades del país, el Club Yucateco Cero Óxido presentará este viernes y sábado en el remate de Paseo de Montejo la exhibición de los afamados bochos de obsidiana, de la creación del artesano Héctor Garmelo Navarro, según lo dio a conocer esta mañana en rueda de prensa el presidente de la agrupación, Carlos Lara. Los bolchos de obsidiana, la cultura sobre ruedas. Esa cultura pues viene en 2 bolchitos con lo que es la piedra, está pegada en lo que es el bolcho, ¿no? Y son totalmente artísticos, ¿no? Artesanales.
Entonces nos unimos varios clubes para darle la bienvenida. Vamos a estar en remate de Paseo Montejo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Al público en general es gratuito, que vengan, es 100% familiar. Van a ver botargas para los niños, van a ver edecanes, autoboutiques, intercambio de piezas nuevas y usadas. Los dos murales rodantes tienen más de 50,000 lacas de obsidiana incrustados. Uno rinde homenaje a la civilización maya y el otro a la antigua ciudad de Teotihuacán. Es el viernes 19, sí, este viernes 19 también vamos a tener una pequeña caravana. La caravana sale a las 6:30 con los autos convocados y al frente van a estar los bolchitos de obsidiana. Nos dirigimos al Paso Deprimido y regresamos al remate Paseo Montejo. Y pues la actividad es altruista. Todos los que estamos participando vamos a donar 1 kilo de ayuda para donar al DIF de Progreso. Además de la exhibición de autos, se realizará este viernes a las 6:30 de la tarde una caravana que tendrá como punto de salida y meta el remate de Paseo de Montejo y que llegará hasta la Glorieta de La Paz. Bien, y vámonos ahora a las estadísticas de la Liga Mexicana, los numeritos zona norte y la zona sur. Así marchan los equipos cuando falta prácticamente un mes de que termine la temporada regular, un mes 10 días para que pues bueno, se empiece la fiesta grande de los playoffs en el béisbol. Bueno, la zona norte de esta manera es donde el conjunto de Toros de Tijuana encabeza con 15 victorias y 8 descalabros. Le siguen los Zaraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey, Tecolote de los Dos Laredos, Acereros, Generales, los Rieleros de Aguascalientes y Algodoneros de Unión Laguna con 3 victorias y 19 descalabros en el fondo y frío sótano. En la zona sur la comanda ahora los Tigres de Quintana Roo, que le saca 2 juegos de ventaja a los Leones, 17 victorias por 6 derrotas. Decíamos Leones segundo lugar, Olmecas, Diablos Rojos, Pericos del Puebla, los Piratas de Campeche, mis paisanos que van a estar el día de mañana, Guerreros de Oaxaca y los Bravos de León. Así que son los últimos del standing de la zona sur en la Liga Mexicana de Béisbol. Y antes de irnos, mi estimado Tony, le mandamos pues un abrazo, pronta recuperación al buen Andrés Novelo Basulto, el famoso tractor, resbalón, pues dio un resbaladón de aquellos. No, hoy sí auténticamente metió la pata. Metió la pata el señor Andrés. Literalmente metió la pata y de verdad está. Pronta recuperación a nombre de todo el equipo de Deportes Tele Yucatán. Pues ya nos vamos. Les recuerdo, 3:45, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca de lunes a viernes. Los miércoles a las 7:30 en el juego, el programa deportivo donde hacemos análisis y por supuesto los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Los espacios deportivos para todos ustedes. Nos vamos. Nos vemos mañana. Contento como debe ser. Terminando la jornada, muchas gracias. Buenas noches. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9